¿Te has preguntado qué pasaría si pudieras utilizar toda la capacidad de tu cerebro? La idea de que utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro ya es vieja, y además tiene varios seguidores que la defienden hasta la muerte. Pero ¿de dónde vino todo este asunto de que solo usamos el 10%? ¿Es que acaso alguien lo midió o fue simple especulación? ¿Tú qué crees, verdad o mito? Pues entonces pasemos a ver qué tan falsa o qué tan cierta es esta idea. No sé si recuerdes la película llamada Lucy, protagonizada por Scarlett Johansson. Bueno, esta película se basa en el mito inmortal de que usamos solo el 10% de nuestros cerebros. Sí, tan solo una décima parte. Lucy es una chica que le gusta divertirse, pero cuando se enreda con el tipo equivocado la obligan a cargar dentro de su estómago un paquete con una sustancia desconocida. Total que se rompe el paquete, le ocasiona que pueda acceder al 100% de su capacidad cerebral y de ahí un sinfín de cosas. A partir de ese momento ella obtiene capacidades extraordinarias, por ejemplo, aprende chino en un instante y ahora ya puede lanzar objetos con su mente. Uno de los tantos mitos, una de las tantas cosas que repetimos a veces sin saber, que usamos una parte reducida de nuestra capacidad cerebral, que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Bueno, uno de los tantos temas de investigación que tienen en nuestro país y en todo el mundo, gente en la cual se está investigando, se está construyendo conocimiento, y vamos a arrancar con eso esta edición de Sobre Ciencia en algunos minutos. Pero antes, nuestro salpicón de noticias científicas, y atención con algo que está esperando una buena parte del país. Les vamos a presentar los resultados de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Vamos con eso. El sábado pasado se conocieron los equipos ganadores de la 38ª edición de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia, desarrollada en el argentino Hotel de Piriápolis. Participaron 223 equipos de todo el país, agrupados en las categorías Colibrí, de niños de educación primaria básica, Cardenal, de educación primaria superior, Churrinche, de educación media básica y educación media rural, Chajá, de educación media superior, y Ñandú, alumnos de formación terciaria de hasta 29 años. Los clubes de ciencia compitieron en 3 áreas específicas: científica, tecnológica y social. Los clubes premiados fueron en el área científica categoría Colibrí, grupos niños científicos de la Escuela 9 de Cardona en el departamento de Soriano; en la categoría Cardenal, el grupo Biociencia de la Escuela 40 de Mercedes Soriano; en Churrinche, Pintando el Futuro del Liceo 5 de Paysandú; en Chajá, Bioguardianes de la Noche de los Liceos 1 y 4 y Colegio Biarritz de Maldonado; y en Ñandú, Bioinnovadores de la UTEC de Durazno. En el área tecnológica, en categoría Colibrí, el Club de Ciencia Pies Calientes de la Escuela 44 de Ismael Cortinas, departamento de Flores; en Cardenal, Creadores de la Naturaleza de la Escuela 85 de Nueva Palmira, en Colonia; en Churrinche, Imaginers del Liceo número 1 de Carmelo, Colonia; en Chajá, las Nereidas del Liceo 1 de Rocha; y en Ñandú, las Científicas Curiosas del Instituto de Formación Docente de San José de Mayo. Finalmente, en el área social, los clubes de ciencia ganadores fueron en categoría Colibrí, el Camelidae 1.85 Nuevas Generaciones de la Escuela 85 de Lascano, en Rocha; en Cardenal, SOS Costa de la Escuela 145 de Atlántida, en Canelones; en Churrinche, Zumbido Científico de la Escuela Agraria La Concordia, en Soriano; de Chajá, Soniverso del Colegio y Liceo Nuestra Señora de Fátima de Montevideo; y en Ñandú, Acceso Universal del Instituto de Formación Docente de 33. Luis Barbeito, investigador del Institut Pasteur de Montevideo, es el ganador de la segunda edición del Gran Premio Nacional de Ciencia, la distinción que otorga el Ministerio de Educación y Cultura cada 3 años. El reconocimiento destaca la labor científica de investigadoras e investigadores uruguayos y evalúa la producción de conocimiento, la formación de recursos humanos y el aporte a la construcción institucional. El jurado resaltó el liderazgo de Barbeito en grupos de investigación en neurociencias. También elogió las patentes generadas a partir de sus investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas, su actuación académica en la Facultad de Medicina y más de un centenar de artículos científicos publicados. Además, el jurado subrayó el papel de Barbeito como formador de recursos humanos y su participación en el liderazgo de instituciones científicas, entre ellas el Institut Pasteur de Montevideo, del cual fue director durante 10 años.
Con la presencia de más de 1.500 estudiantes de liceo y visitantes particulares, se desarrolló una nueva edición de Medicina Investiga, la feria científica que organiza anualmente la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Más de 30 unidades académicas compartieron actividades informativas, de divulgación, recreativas, que incluyeron stands, demostraciones, charlas y recorridos guiados. En esta tercera edición se pudo conocer qué se estudia y se investiga en la Facultad de Medicina. Además, investigadores y docentes expusieron a través de muestras interactivas, laboratorios al aire libre, herramientas, instrumentos e incluso simuladores que permitieron ejecutar maniobras propias de la profesión médica como resucitación cardíaca o asistencia en el parto. Información científica de verdad en el Salpicón, donde van a encontrar lo que no encuentran en ningún otro medio. Pero además nos vamos a meter ahora en otro tema que sí está en todos lados: cine, novelas, libros, comentarios, lo repetimos hasta en el ómnibus. Sin embargo, ¿es un mito o no? ¿Es algo que repetimos a conciencia o solamente porque lo escuchamos? Daniela Hirschfeld, ¿qué porcentaje del cerebro usamos? Necesito una respuesta. ¿Cómo andás? Bueno, no soy yo la que la va a dar, pero sí es Ana Silva, coordinadora del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Ciencias, con la que conversamos justamente para esta nueva entrega de esta serie que le llamamos Mitos de la Ciencia o Es un mito, y que lo que buscamos es encontrarle la explicación científica o no a esas creencias o esas afirmaciones que repetimos, pero que realmente no sabemos si son así o no. Y en este caso lo que vamos a hablar es de esa cuestión que, como bien dijiste y como bien vimos en el arranque del programa, se ha repetido no solamente entre nosotros, sino que ha sido objeto de películas de cine como Lucy, sí, también Sin Límites, que se llamó... Pero además, Dani, perdón que te corte, el video de introducción decía como que este mito arranca en la película. Mentira, es mucho más viejo. No. O sea, de hecho... No me spoilees, hablando de cine, no me spoilees, porque esto lo va a contar Ana Silva. Pero justamente, Sin Límites es otra película. Claro. Bradley Cooper también estuvo en este tema de esa pastilla que uno toma y aparentemente es más brillante de lo que era anteriormente porque usa todo el cerebro. Bueno, este es el mito que nosotros buscamos verificar hoy. Para eso, como decía, hablamos con Ana Silva, experta neurocientífica hace muchos años, que trabaja en muchos campos de la neurociencia, pero la llevamos a este tema. Y lo primero que le preguntamos es este concepto de usar el 10% del cerebro. ¿Qué quiere decir usar el cerebro? Esto fue lo primero que nos contestó. Cuando hablamos o cuando pensamos hoy en usar el cerebro, estamos pensando en cómo se activan sus neuronas, cómo la información fluye entre unas y otras formando circuitos y cómo a partir de esos componentes se constituye la señal o la información para controlar nuestras acciones. Es la actividad neuronal la que habla del uso del cerebro. Una primera aproximación, Daniela, ¿no? A esta definición de ese concepto de uso del cerebro, ¿no? Exacto, un concepto utilitario de bueno, qué significa usar el cerebro, esta conexión de neuronas y esta química que sucede ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que...? Ya sabemos que el cerebro controla todas nuestras funciones, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Qué tanto sabemos del cerebro, no? Eso fue, y obviamente lo resume muy brevemente Ana en esta segunda parte del informe, ya para ir camino hacia la respuesta. Nuestro cerebro es el órgano maestro del control de nuestra conducta y de todas nuestras conductas, y por lo tanto está activo todo el tiempo. Eso no quiere decir que todas las partes del cerebro estén funcionando a la vez. Desde hace mucho tiempo que sabemos que distintas partes del cerebro cumplen distintas funciones. Por ejemplo,
Sabemos que las neuronas que como codifican la percepción visual se encuentran en la parte occipital del cerebro. Sabemos que hay sectores que se ocupan especialmente del lenguaje. Tenemos maneras, tanto a través de la imagen como a través de registros, de distintos tipos de registros, eléctricos, neuroquímicos, de medir la actividad del cerebro todo y también de cada una de sus partes. Bueno, el primer tramo fue esa definición sobre el concepto de uso. En este otro tramo ya avanzamos sobre las maneras en las que, obviamente, el cerebro no lo podemos ver en vivo. Sí, hay que ver cómo lo medimos, ¿no? Y De cómo alguna la manera. ciencia ha avanzado. Claro, sí. De hecho, yo me acuerdo a principios, cuando estábamos por entrar en este siglo XXI, se decía, el siglo XXI va a ser el siglo del cerebro, el siglo de la neurociencia. Y obviamente la ciencia ha avanzado muchísimo, pero todavía sigue ese mito de usamos 10% del cerebro. Esa fue la respuesta que fuimos a buscar en esta última parte del informe. Y también le preguntamos de dónde surgió, por eso lo del spoiler, y ¿hay otros mitos vinculados al cerebro? Esto es lo que nos contó Ana. A ver. A mí me gustó mucho la invitación de Daniela a hablar sobre este mito, primero por el interés de lo que son los neuromitos. Hay varios mitos que son como estas ideas que se van como permeando en la sociedad, incluso que se van repitiendo de generación a generación, donde a veces es difícil encontrar o traquear de dónde provienen. Se le atribuye a un psicólogo estadounidense, William James, en el siglo XIX, una frase. Lo que él dijo fue como que la mayoría de las personas pone en práctica solo una pequeña parte de su potencial intelectual. Esto, como pensamos, arranca de comienzos del siglo XX. Es cierto que en ese momento los mecanismos y los instrumentos que teníamos para medir la actividad cerebral no eran tan potentes y podía parecer, cuando se registraban con las primeras formas de registro de la actividad cerebral, que parte del cerebro se mantenía silencioso. Hoy es de esos que estamos como seguros de que es un mito que hay que derrocar, porque tenemos muchos argumentos que hablan en contra de seguir sosteniendo esta afirmación. El mensaje final es que usamos todo el cerebro, que todas las partes del cerebro están activas en algún momento del día o frente al desarrollo de alguna función. Que evolutivamente hablando no hay como explicación para que hubiera un cerebro, ningún órgano que estuviera como ocupando espacio, generando gasto energético, si no estuviera cumpliendo una función. No es imaginable sostener al órgano que nos cuesta el 20% de nuestro metabolismo si es que no va a cumplir una función. Creo que pocas veces hubo una respuesta tan contundente, ¿no?, a un mito como esta. Es así, es así. Además es interesante la primera parte de esta respuesta donde Ana habla de los neuromitos, por eso la idea de que este no es el único. Y tan es así que uno de los temas que ellos tratan en la carrera de ciencias biológicas, cuando tienen que ver con las asignaturas vinculadas a neurociencia, tratan específicamente los neuromitos, tratan 10 neuromitos, entre los cuales uno es este. Y bueno, ya sabemos, entonces, que no le echemos la culpa a que usamos menos o más del cerebro, hay que poner voluntad y desarrollar lo que tenemos, que como la naturaleza es sabia, no tenemos nada que no podamos, que no usemos, que no esté en uso.
Excelente. Gracias, Dani. Vamos a ir rumbo a la primera pausa, pero antes, gracias a Valeria Tanco, el último Ciencia y Libros de este año. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. La surcoreana Han Kang fue distinguida con el Premio Nobel de Literatura 2024. Dentro de la comunicación que hizo la Academia Sueca como justificación de su elección, habla de su intensa prosa poética, que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Y dice que Han tiene un conocimiento único de las conexiones entre cuerpo y alma, vivos y muertos. 이제 동물이 아니야. 같은 거 안 먹어도 살 수 있어. 햇빛만 있으면. La vegetariana es su obra más reconocida. La protagonista, Yeon-hye, decide de un día para otro dejar de comer carne. 제가 다시 한 번만. Esto impacta en su entorno, obviamente, y es a través de ellos que la conocemos. La voz de Yeon-hye solo está en las pesadillas que la llevaron a dejar de consumir proteína animal. Quienes narran la novela, en 3 partes, es primero el marido de Yeon-hye, luego su cuñado, el marido de su hermana, y finalmente su propia hermana. A través de esta historia, la autora nos plantea temas como la autonomía personal y el salirse de los parámetros sociales establecidos, qué nos hace ser humanos, la violencia asociada a lo humano y la idea de si podríamos, por nuestra voluntad, llegar a dejar lo más atávico de la condición del género al que pertenecemos, el animal, para acercarnos, en esta suerte de parábola que plantea la autora, al vegetal. Yeon-hye termina internada en un hospital psiquiátrico, y esto también es parte de la vegetariana, la salud mental y la institucionalización. La obra de Han Kang en español en este momento es publicada por Penguin Random House. Además de la vegetariana, está disponible en Uruguay la lección de griego. En diciembre aparecerán Imposible decir adiós y Actos humanos, 2 novelas que parten de hechos históricos dolorosos para Corea del Sur, 2 instancias de represión del Estado a través del ejército con víctimas mortales. Una en la década de los 50, conocida como la insurrección de Jeju o masacre de Jeju, y otra en la década de los 80 en la ciudad de Gwangju. Presenta Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Volvemos a la psicología en el inicio de este segundo bloque sobre ciencia y vamos a compartir un informe que nos trae Alexandra Perrone y que habla del síndrome de la impostora o del impostor. A ver de qué se trata. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que afecta a personas que, a pesar de tener éxitos y reconocimientos, dudan de sus propias capacidades y sienten que no merecen sus logros. En este informe de Sobre Ciencia profundizamos sobre sus causas y sus principales síntomas. El síndrome del impostor en psicología se define como los sentimientos y percepciones que están asociados a una persona que tiende a atribuir su éxito personal o sus capacidades personales a condiciones favorables externas y no lo reconocen como propias. La primera vez que aparece en la literatura científica el síndrome del impostor fue en el año 1978. Fue por un estudio que realizaron 2 psicólogas, Pauline Clance y Susan Imes. Realizaron un estudio con 150 mujeres profesionales, universitarias, que tenían muchísimo prestigio y reputación en sus carreras. Sin embargo, estas mujeres brillantes, que no había ningún lugar a duda de sus competencias y los logros que habían logrado en su carrera profesional, ellas tenían
una tendencia a infravalorar sus capacidades y atribuir esto, ¿no? El éxito a condiciones externas favorables, y por eso no se sentían merecedoras de reconocimiento. Podríamos decir que una persona padece el síndrome del impostor cuando lo vemos en personas que tienden a postergar determinados proyectos, tareas, trabajos por miedo a fracasar. También lo vemos en personas extremadamente perfeccionistas, minuciosas, que a veces ponen la vara muy alta, y hasta no cerciorarse de tener todas las etapas, hasta no cerciorarse eso, de anticipar todos los escenarios posibles, por miedo a fracasar no llevan adelante su trabajo. El síndrome del impostor está muy relacionado con temáticas que, bueno, en psicología tienen que ver con la construcción de la identidad, con el reconocimiento, con la autoconfianza. El bloqueo vendría a ser más bien interno, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver como con la autoconfianza. En esta conversación con Alexandra Perrone, María Noel explicaba y hablaba claramente de una diferencia que ahora se va a profundizar en este nuevo tramo y que también nosotros marcamos al principio. Hablábamos del síndrome del impostor y del síndrome de la impostora. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque afecta bastante más a mujeres que a hombres, porque parece haber acá una afectación vinculada a estereotipos de género y porque también se presenta más en algunas profesiones que otras. Sigamos viendo. Las posibles causas del síndrome del impostor, hay múltiples lecturas, hay teóricos en psicología que abordan este tema, que aluden a que la raíz de esta falta de confianza podría radicarse en la infancia, quizás en personas en las que en su infancia sus logros no fueron lo suficientemente aplaudidos o reconocidos. Otra de las causas del síndrome del impostor tiene que ver con los estereotipos de género. Esto tiene que ver con el imaginario colectivo, ¿no? Que alimenta muchas veces ciertos estereotipos de género, como que hay mujeres que no pueden hacer determinadas carreras universitarias o no pueden ocupar puestos de poder, de decisión, que tradicionalmente son ocupados por hombres. Otra de las causas del síndrome del impostor tiene que ver con la competencia. Generalmente el mundo de la academia es un mundo altamente competitivo, entonces es un ambiente en el que hay muchos riesgos, ¿no? de que personas perfeccionistas tengan este síndrome, porque hay cuestiones vinculadas a proyectos que son financiados, a la selectividad de los congresos, de las revistas científicas a las que uno publica. Son ingredientes del mundo competitivo, ¿no? Del mundo académico que tienden a hacer caldo de cultivo para que personas perfeccionistas justamente padezcan de este síndrome. En el mundo laboral podríamos decir que hay personas que son más sensibles quizás a padecer del síndrome del impostor. Debería decir en el mundo de las ciencias duras en general, en el mundo digital en particular. ¿Por qué? Porque, justamente una de las causas también tiene que ver con las faltas quizás de modelos de identificación. Hay mujeres que tienen que hacer esfuerzos suplementarios, complementarios para poder hacerse valer o para que se reconozcan sus logros, sus competencias, sus aptitudes al ocupar puestos que tradicionalmente han sido ocupados por varones. Venimos describiendo un síndrome
la afectación que hay en nuestra salud mental debido a este síndrome, pero vamos a contarles ahora dónde se pueden abordar este tipo de problemáticas. Y bueno, la Policlínica de Medicina del Trabajo, que funciona en el ámbito del Departamento de Salud Ocupacional de la Universidad de la República, está físicamente ubicado en el Hospital de Clínicas y les vamos a mostrar cómo funciona. La Policlínica de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República funciona 4 veces por semana y en el Hospital de Clínicas es para todo trabajador que habite, que trabaje en territorio uruguayo, es para personas de salud pública o que tengan otro prestador de salud privado. Generalmente las personas que vienen aquí son trabajadores que vienen a pedir recomendaciones acerca de bueno, cómo mejorar su salud, porque vienen personas con distintas patologías físicas, a veces relacionadas con el trabajo, o también por cuestiones que tienen que ver con cómo la organización del trabajo repercute en la salud física, pero en la salud mental. A veces vienen trabajadores planteando algunos temas de conflictiva laboral, en algunos casos de acoso moral, acoso sexual. Funciona en equipo interdisciplinario, siempre hay docentes, médicos ocupacionales, hay psicólogos y en realidad es una instancia de enseñanza-aprendizaje en la que participan, por supuesto, médicos que están estudiando el posgrado en salud ocupacional, medicina del trabajo, que son posgrado que dura 3 años. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presenta el siguiente espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el Programa Despegue Científico, una iniciativa del PDCIBA que apoya a las investigaciones emergentes en Uruguay. Que dejamos esta entrevista dentro del marco del menú de investigaciones que estaban dentro de Despegue Científico del PDCIBA, elegimos este momento del año para esta entrevista porque es cuando este tema se instala más allá de la agenda de investigación, de la generación de conocimiento y demás, en la conversación cotidiana. Estamos hablando de la radiación solar UV en nuestro país y de cómo hasta hace poco prácticamente no teníamos cómo acceder a información confiable y el trabajo de un grupo de investigadores que la mayoría están dentro del Laboratorio de Energía Solar de Facultad de Ingeniería, puso online, que todavía muchos no lo conocemos, un monitor en tiempo real. ¿Cómo se llegó hasta acá? ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve? Lo conversamos con Agustín Laguarda, como decíamos, del Laboratorio de Energía Solar del Instituto de Física de Facultad de Ingeniería. Bienvenido, Agustín. Gracias por Bueno, muchas gracias. Déjame hacer una puntualización. Sí, claro, sí. El Laboratorio de Energía Solar en realidad tiene una pata en la Facultad de Ingeniería y tiene otra pata en el CENUR, del Litoral Norte. Exacto. O sea, y aparte del edificio donde hacemos la mayor cantidad de experimentos con fierros y con cosas, está en el norte. Bien. Es en Paysandú, ¿no? No, es en Salto. En Salto. Y allí está, si yo no entiendo mal, el detector de ozono de más largo tiempo en funcionamiento en Uruguay, ¿no? Bueno, sí, hay un instrumento de ozono allá que pertenece a Inumet, está en el aeropuerto de Inumet, ahí ellos miden ozono, creo que está ubicado ahí, emplazado ahí desde los años 90 más o menos. Que no tiene nada que ver con nosotros. No, pero Tomo es el único instrumento que tiene un registro medianamente histórico de Uruguay del tema ozono. Digo porque muchas veces es un tema de alto interés y es muy difícil dar información porque justamente no había mucho trabajo. Ustedes justamente deben haber visto eso, ¿no? O sea, el trabajo del Laboratorio de Energía Solar tiene como una pata muy fuerte en el tema energético, pero otro muy fuerte en esto, ¿no? De ver qué es lo que está pasando en nuestro territorio, porque lo que no sepamos nosotros no va a venir a contar lo otro. Tal cual. Bueno, el laboratorio en sí es un laboratorio de energía solar y su fin de ser es justamente estudiar en un principio, dentro de otras líneas, la radiación solar disponible que tenemos en territorio para aprovechamiento de proyectos energéticos, digamos. El estudio de la radiación ultravioleta surge como una investigación en paralelo que empezó a surgir en el año 2018, 2019, mientras yo hacía mi tesis, que era de otra cosa, que era sobre el modelado de la radiación solar usando imágenes satélite.
mi orientador en ese entonces, que era Gonzalo Aval, estaba preocupado, quería saber más sobre radiación ultravioleta, y mientras me tiraba tareas fuera de mi tesis, que él mismo dirigía, ¿no? Para poder ahondar sobre estas cosas. Y bueno, después que me recibí, y bueno, empecé a desarrollar mis líneas. Una de las líneas que cobró más fuerza es sobre la radiación ultravioleta. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos poco conocimiento. Medir radiación solar ultravioleta es difícil porque requiere, bueno, presupuesto y requiere mantenimiento. Digo difícil. Cuando decís que requiere presupuesto, pues son equipos caros. Son equipos relativamente caros, sobre todo en comparación con equipos que miden otras variables solares. Es decir, la medida más común que hay en todo el mundo es la radiación solar de banda ancha. Es decir, toda la radiación solar se mide. Eso es más fácil de medir, hay instrumentos más robustos con mucha precisión. Pero cuando uno va a medir la radiación ultravioleta es una pequeña porción del espectro solar, que en términos energéticos es poca. Pero los fotones que caen ahí son muy energéticos, por eso los problemas que causa. Y medir eso en la intemperie tiene problemas, porque uno necesita instrumentos que tengan amplificadores y diversas cosas para que puedan medir bien. Y eso hace que haya menos medidas de radiación ultravioleta, básicamente por el costo y por el mantenimiento. Claro. Curiosamente uno podría pensar que ese costo, como se vincula directamente con la salud humana, no debería ser, digamos, inalcanzable en cuanto a los beneficios. Sin embargo, hasta que ustedes no desarrollaron este método, que es un método novedoso porque no usa sensores en tierra, sino que usa imágenes satelitales para predecir o para leer lo que está llegando a superficie. No decimos predecir, decimos estimar, porque no es que predecimos lo que vaya a pasar, sino que es con la información de ahora, sabemos cuánto hay ahora. Sí, básicamente es, dentro del laboratorio tenemos ciertas capacidades que hemos ido acumulando con el tiempo sobre el modelado de la radiación solar usando imágenes satélites geoestacionarios como el GOES, por ejemplo. Y lo que hicimos fue desarrollar un nuevo módulo de modelado sobre ese para poder transformar el estimativo que tenemos de la radiación de banda ancha en un estimativo de radiación ultravioleta, que son cosas diferentes. Entonces, no es que esto venga a sustituir las medidas en tierra, sino que se da una especie de simbiosis entre las dos cosas. Las medidas en tierra son el dato más fidedigno que hay en un lugar, eso no lo va a quitar nadie. Una medida en tierra que está controlada, con calidad controlada, instrumentos calibrados y demás, es lo más preciso que vos podés tener ahí. Y el satélite tiene cobertura espacial completa, y a su vez tenés estadística de datos de 30 años para atrás. Entonces uno puede generar muchas series de datos. Entonces lo que hacemos es, desarrollamos modelos y los validamos contra las medidas. Entonces los dos coexisten y los dos son necesarios. Correcto. No es que es uno u otro. Está bien. Lo cierto es que en un país donde las medidas en tierra no las tenemos, la mejor manera de tener un monitoreo en tiempo real, y eso es otra de las grandes ventajas de esto que ustedes digamos, pusieron en funcionamiento, son, bueno, la ventaja es que es lo único que tenemos. Sí, así es. O sea, hay algunas medidas. En Salto, por ejemplo, medimos la radiación ultravioleta desde 2016. Después comenzamos un convenio con la gente de Inumet, que también se interesó en el tema, en el año 2022, más o menos. Y ellos pusieron 2 sensores ahora en Florida y en Atlántida. Nosotros hemos medido también en la Antártida, una vuelta también. Y de a poco van apareciendo algunos puntitos con medidas que ya están generando sus años de datos. Porque para poder analizar todo esto, hace falta lograr buena estadística de datos. No alcanza con una campaña de medición de pocos meses. Requerimos óptimamente más de 10 años. Recibamos por 5, 6, 7. Pero se va generando, digamos, la masa crítica para que el modelo sea cada vez más preciso. Exacto. Estamos viendo en pantalla en este momento la dirección web, quiero que la gente la tenga presente, porque tanto por Inumet como por esta misma dirección se puede acceder a, y le voy a pedir al señor director, a la señora directora, perdón, que vuelva a poner unas placas que estamos compartiendo, que son mapas de Uruguay, que son el reflejo del tiempo real de lo que se extrapola según lo que vos nos explicabas, Agustín. La imagen del satélite y lo que sería la radiación. Por un lado, el pico de radiación en el día sobre el territorio uruguayo, la radiación solar en ese momento, como sería si no hubiera nubes, y la radiación solar tal como llega, teniendo en cuenta la cobertura nubosa. ¿Es correcto? Así es. Este producto lo desarrollamos, o sea, a medida que la investigación avanzaba, íbamos teniendo resultados con nuestro modelo. Fuimos desarrollando un producto de forma paralela que despertó el interés de Inumet y también de la gente del Ministerio de Salud Pública. Entonces lo pusimos a disposición para que ellos lo muestren y también lo mostramos en nuestra web. En esencia lo que hacemos es, con este producto que se puede acceder al sitio web que
en pantalla o no sé Sí, dónde, sí. por ahí. Lo que hacemos es, tenemos imágenes del satélite GOES cada 10 minutos. Básicamente el satélite mira todo el disco, la mitad de la Tierra, y en particular mira nuestra región. Esas imágenes caen cada 10 minutos y lo que hacemos es con esa imagen le aplicamos nuestro modelo que requiere diversas complejidades que podríamos ahondar si querés, y con eso lo que hacemos es estimar el índice ultravioleta, que está muy relacionado con la radiación ultravioleta. Lo estimamos a tiempo real, es decir, cada vez que bajamos una imagen, que baja con 1 o 2 minutos de retraso, ya generamos la imagen de radiación ultravioleta y la generamos en 2 sabores. La imagen real y la radiación, el índice ultravioleta que habría si no hubiese nubes, una especie de cota superior de lo que podría pasar. Y una tercera cosa que mostramos es el máximo diario que esperamos para ese día, siempre y cuando no hubiese nubes. Estas son algunas herramientas que fuimos desarrollando que son perfectibles. Lo ideal sería llegar a un producto que muestre el máximo diario considerando las nubes que haya, que ocurran de verdad. Claro. Pero bueno, eso requiere algunas técnicas de pronóstico que exceden el trabajo de ahora, pero estamos trabajando en eso con un ecosistema de colaboradores que está creciendo de a poquito, pero estamos yendo hacia ahí. Está bien. Agustín, ya se nos ha volado el tiempo. Quedan esas profundizaciones para la próxima entrevista porque está bueno y me quiero ir con esto último que decías. Ya no es solamente un laboratorio o un grupo de trabajo dentro de la Facultad de Ingeniería o dentro del CENUR, sino la interacción con otras facultades, con el Instituto Uruguayo de Meteorología y con el Ministerio de Salud Pública, vos lo decías también, porque en definitiva se trata de algo que deberíamos tener de hace tiempo y bueno, lo estamos construyendo con conocimiento propio. Sí, creo que eso es lo primero, o sea, información sobre... Quedó un poco superficial esto, pero no importa. El índice ultravioleta se relaciona con la radiación ultravioleta de una forma que no es directa. Y bueno, la gente del Ministerio de Salud Pública usaba este índice obtenido de algunos modelos globales que se acceden por el teléfono, digamos, pero es información que proviene justamente de modelos numéricos de gran escala que no tienen incluidas las características locales, ¿viste? Entonces a veces eso puede acarrear incertidumbres y bueno, nosotros estamos trabajando en parte para lograr un estimativo de índice ultravioleta preciso, básicamente. Para la próxima, Agustín, también metemos el componente ozono y cómo, según el año, la apertura o no del agujero de ozono llega o no a esta parte del mundo, si esto afecta o no el indicador, cómo lo podemos medir, si tenemos cómo medirlo, hay para entretenerse un rato. Cómo no, déjame dejar una cosa volando nomás, y es que el agujero de ozono no llega acá prácticamente. No, solo cuando abre mucho llega el borde. Puede llegar algún evento que dure algunas horas, pero no es una cosa que esté incluida en el ciclo anual. Digo porque es una cosa que es muy... No, sí, se repite. No es un neuromito, pero sí es un mito. No, pero es un mito, sí. Claro, el problema es que es difícil desmontarlo por la falta justamente de mediciones regulares, no como para dar un dato concreto, pero es cierto, sabemos. También está, vos ves el mapa, bueno, hay un borde, no sabemos, no tenemos la precisión del dato y es tal cual un mito que hay que desmontar. Agustín Laguarda, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia y la seguimos en cualquier momento. Cuando quieran. Pausa y ya volvemos. Desarrollo de las Ciencias Básicas presentó este espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico. Si la investigación continúa, la ciencia avanza y la sociedad toda se beneficia. Presentó Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Todos recordamos muchas publicidades de pastas dentales donde el gran punto, el gran argumento para decirnos que eran buenísimas para nuestros dientes era que tenían flúor. Bueno, pues sí, el flúor tiene propiedades que son buenas para el cuidado de nuestra boca y sobre todo de nuestros dientes, pero como todo, cuando uno se pasa de largo, aparecen los problemas. Y resulta que la fluorosis, tal como es el nombre correcto de este problema, tiene no solo algunas circunstancias donde afecta nuestra salud bucal, sino que hasta puede escalar. Se desarrolló una investigación binacional de alta escala entre México y Uruguay,
México ya tiene un problema detectado sobre fluorosis, había que conocer un poco más. Uruguay necesitaba empezar a generar sus datos propios. Facultad de Odontología de nuestro país fue el área donde arrancó esta investigación y se conocen algunos datos después de un año y pico de trabajo, o tal vez más. Vanessa Pereira, Estefanía Sico, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Una profesora adjunta y profesora titular, respectivamente, del Departamento de Diagnóstico en Patología y Medicina Oral de Facultad de Odontología de la Universidad de la República. Integraron un equipo binacional. Exacto. Con gente de nuestro país y de México. Bueno, primero lo primero, yo hice una introducción un poco burda. ¿Qué es la fluorosis y en qué momento el flúor deja de ser un amigo? Bien. Y bueno, la fluorosis es una patología que afecta a las piezas dentarias en su proceso de desarrollo y se caracteriza por afectar específicamente al esmalte dental, que es una capa que compone a los dientes. Así que en proporciones altas de consumo de flúor vemos que esta afectación empieza a manifestarse. Puede ser diferentes grados de severidad, con manifestaciones clínicas como ser manchas, estrías, hasta ser un poco más debilitante con pérdida de la estructura, socavados y porosidades. Esta afectación, si bien la consideramos como fluorosis dental, como esa primera manifestación de un consumo crónico excesivo de flúor, también puede presentarse como una fluorosis a nivel esquelético o no esquelético. Pero bueno, lo primero que observamos es esta afectación en cavidad bucal. Bien, ¿cómo llegamos? O sea, no es obviamente por exceso de lavado de dientes que Claro. superamos un umbral de flúor. ¿Dónde nos llega? Bien, para iniciar como esta línea de investigación en realidad, nosotros nos centramos más que nada en estudiar a niños porque allí es cuando se da todo este proceso de que se empiezan a generar los primeros dientes o los dientes que van a ser no los de leche, Okay. quería usar los permanentes. Yo no soy la odontóloga, entonces Claro. quería usar el término Tu correcto. formación es bióloga, debí Exacto, decirlo en el inicio, exacto. y odontóloga. Sí. Entonces, es allí que cuando el niño consume mucho flúor, ya sea proveniente de que se come la pasta, de que quizás el consumo diario de agua es de agua de pozo, entonces el flúor se acumula allí en las aguas más que nada provenientes del subterráneo. Entonces, cuando la acumulación y el exceso es tan alto, es que se dan estas afecciones que acaba de explicar Vane. Entonces, es allí que a nosotros nos interesa también investigar esta parte, más que nada como para buscar un detector primario de este exceso de flúor allí. Y no sé si me adelanto, pero el objetivo de este inicio, de esta línea, es poder buscar estos biomarcadores no invasivos para poder detectar este exceso de flúor que se está consumiendo. Ok. Y eso que vos decís, biomarcadores no invasivos, tiene que ver porque uno entiende, bueno, que en casi todo el organismo se puede llegar a encontrar un rastro, pero como donde más se ve es en las piezas dentales, bueno, no vamos a quedarnos con un diente de un niño para saber si tiene fluorosis. Por supuesto. Entonces, ¿qué biomarcadores usaron? Bien, el biomarcador que utilizamos es el unguial, o sea, uñas. Hay distintos tipos de biomarcadores, la orina es un biomarcador, el plasma también lo es, la saliva también lo es, pero la diferencia de estos tres biomarcadores es que no nos da el consumo crónico como sí lo da las uñas. Las uñas pueden incluso hasta 6 meses de consumo de flúor y entonces eso no es diario como la orina o como el plasma y además tiene la ventaja de que con que crezca 1 milímetro ya podemos cortarle las uñas y con eso poder extraer el flúor de allí. Con incluso las técnicas que no sé si se está viendo, sí, pero las pantallas allí sí, poder detectar este flúor y este consumo crónico y poder relacionarlo con las afecciones a nivel bucal. Decían que una de las formas más habituales de sobrepasar esta cantidad adecuada de flúor tiene que ver con el consumo de aguas subterráneas en general que puedan tener un exceso de este mineral. Sin embargo, es algo que no se ha estudiado hasta ahora, por lo menos no en detalle en nuestro país, ¿o había algún indicio? Bueno, sí, desde 2006 que el grupo de investigación del cual formamos parte empezó a investigar las zonas de riesgo en el Uruguay. Por supuesto, en Durango, en el estado de Durango, en México, los niveles son mucho mayores, pero la Organización Mundial de la Salud, cabe aclarar, establece como límite máximo en el agua 1 parte por millón en zonas frías y 1.2 partes por millón en zonas cálidas.
Y bueno, este grupo de investigación empieza a estudiar en el Uruguay el agua para detectar zonas de riesgo. Y bueno, no sé si adentramos a lo que vimos en la investigación. Sí. Que nosotros, por eso fue que elegimos diferentes departamentos para ir a las escuelas. Fuimos a Salto, a Soriano, Colonia, Canelones y La Valleja, que bueno, son zonas que estos estudios ya vienen desde hace casi 20 años, indicando que son las zonas de riesgo en el Uruguay. Por eso es que fuimos allí. Sabíamos que teníamos agua con concentraciones de flúor superiores a las que, digamos, señala como límites la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Pero no sabíamos, o sí, corríjame, qué pasaba con la población. O sea, Exacto. conocíamos el agua, pero no qué pasaba con la Exacto. gente, con los niños sobre todo. Exacto, y en esta primera aproximación que tuvimos con Uruguay, la idea, pues tenemos que pasar el chivo obviamente, Sí, gracias claro. al Fondo Conjunto de Cooperación que financió este proyecto. Es un fondo mexicano-uruguayo, ¿no? Sí. Exacto, es con AUSI y con Amexid, fueron quienes financiaron todo este proyecto y nos dieron el puntapié de poder iniciar este relevamiento de estas localidades que acaba de mencionar Vane y poder detectar el consumo a través del biomarcador no invasivo de las uñas y a través de fotografías intravocales poder hacer el diagnóstico de la fluorosis dental que tenían esos niños. Bien. Antes de entrar en los resultados, Sí, bueno, casi esa me primera adelanto, sí. No, pero perfecto. Mencionamos a México varias veces, hablaron de Durango. ¿Cuál es, sin entrar en profundidad, pero cuál es el escenario allí y por qué la preocupación y la contraparte nuestra fue Durango? Bien, lo que pasa es que en Durango sí hay concentraciones en el agua de flúor muy altas, hasta, bueno, Vane recién acaba de mencionar que es 1.0 o 0.5 como muy alto. En México se han encontrado hasta 14 partes por millón, lo cual es un problema ya de salud pública superior. Entonces quisimos como seguir por ese lado, más que nada como para probar si este biomarcador estaría como funcionando. Sería más que nada como nuestro grupo control, por así decirlo. Y también después, ¿por qué no poder empezar a utilizarlo como un referente para poder controlar esas zonas? Y si están consumiendo mucho flúor, pues bueno, evitar las distintas fuentes que el flúor no solo está en las aguas, en la pasta, sino que también en los alimentos. Bien. Entonces, Antes de traer los resultados, última pregunta. ¿Hay Sí, manera claro. de procesar el agua? Y esto se lo pregunta la bióloga, Sí. si es que lo sabe. De procesar el agua, digamos, si un lugar, su única fuente es el agua Sí. subterránea Sí. y tiene esa concentración de flúor, ¿hay algún tratamiento sí, que se le sí, puede hacer claro, al agua? Sí. con distintos filtros. Bueno, la osmosis reversa es la clásica, pero filtros caseros como con carbono activado, pero con distintos incipientes que puedan filtrar este flúor, podría ser una forma más casera, por así decirlo, y no tan costosa como la osmosis, pero sí. Lo que sí hay que tener cuidado en eso es no solo sacar el flúor, sino que todos los minerales que tiene el agua, Exacto. porque si no la persona después termina sin hidratarse, empieza Claro. a tener más sed, sigue consumiendo ese agua filtrada sin minerales. O sea, es un proceso selectivo, digamos, Sin duda. cuidadoso. Bien. Hablamos entonces de estudios que... ¿Son resultados finales o todavía preliminares? Son preliminares. Son preliminares, está bien. Soriano, La Valleja, Colonia, Canelones y Salto. Sí. Bueno, ¿qué encontramos? Bien. Lo que encontramos, primero primero quiero no asustar a la población. Y segundo, sí se encontraron en ciertas zonas niveles altos, más altos de los establecidos. Es por eso es que nosotros ahora en este momento nos encontramos yendo a las distintas localidades que fuimos, a las distintas escuelas, para poder darle en persona estos informes, principalmente a cada niño, si bien vale aclarar que este fue un ensayo en el cual se hizo de forma anónima a cada individuo, se le asignó... Después que habían firmado el consentimiento de los padres, el consentimiento de los niños, se le asignó un número, de ahí en más era un número para todo el experimento. Nosotros podemos ir y saber quién era para poder darle este informe. Entonces, de cada individuo se sacó entonces el flúor de las uñas y tenían hasta 3 partes por millón de consumo de flúor, lo cual es el doble de lo permitido. Y, el doble del máximo. Sí, el el doble del máximo. El triple del recomendado. Sí, claro. Y también encontramos niveles de fluorosis dental en las fotografías que, bueno, allí nos encargamos de que fueran siempre tomadas de la misma forma, enfocando, ella me va a decir los dientes. Sí, nos basamos
por supuesto que tanto en Uruguay como en México nos calibramos para tomar las fotografías de igual forma, que los procedimientos fueran los más exactos posibles, siempre enfocando el punto interincisivo, el plano oclusal, y bueno, haciendo una fotografía de frente y de los dos laterales. Al tomar los laterales enfocábamos el canino. Y allí en los resultados del análisis de estas fotografías vimos que sí, que un 70% de la población estudiada tenía algún grado de fluorosis dental. Nosotros la evaluamos según el índice TF, que considera 9 rangos diferentes, donde el 0 es ausencia de daño en la estructura del esmalte y el 9 es una severidad del 100%. Y bueno, encontramos términos de severidad baja a media. En la media había aproximadamente un 12% de la población. Exacto. Que bueno, en comparación con México no es tan grave ni tan severo, pero igualmente hay niveles de afectación. Porque justamente en las zonas donde se encontró niveles de 5, fueron las zonas donde había fluorosis, consumo de flúor bastante excesivo. Claro. Entonces la correlación es bastante importante, porque si bien no hay o se centran en niveles bajos, hay un 70%. Entonces es como un momento en el que hay que empezar a hacer un relevamiento y poder como ver qué medidas de prevención se pueden realizar. Nos queda un minuto y me quedan 3 preguntas. Es tremendo esto porque, punto 1, para las personas, y sobre todo los niños, en los cuales se detecta, ¿la sola detención del consumo de flúor ya alcanza para revertir el cuadro o hay cosas que ya quedan? Y en realidad es una afectación irreversible de la estructura del esmalte. Por supuesto que hay medidas para mejorar las características clínicas, el aspecto. Acá en Uruguay no tanto, pero en México lo que más se consulta es por la parte estética, porque los dientes centrales, la sonrisa empieza a mancharse, hay muchas manchas, coloraciones oscuras, entonces es algo más preocupante desde ese punto de la calidad de vida para el paciente en sí. Acá no es algo tan grave, pero bueno, igual hay medidas que se pueden tomar terapéuticamente. Bien, segunda pregunta de las 3 últimas. Además de hablar con las personas afectadas o que participaron del ensayo y sus padres, ¿también hay contacto con las autoridades, por ejemplo, de OCE para ver, solucionar el...? Bien, este proyecto fue financiado, entonces, como te decía, está involucrada la presidencia también, entonces estas autoridades están, y no solo están esas autoridades, sino que también está NEP, y fue quien dio la autorización para poder nosotros visitar las escuelas. Es más, nosotros ahora nos estamos postulando a un proyecto también para poder hacer el relevamiento. En este momento se encuentra también siendo evaluado por la presidencia y por ANEP para poder ser... Bien, y la última pregunta. Hablamos de resultados preliminares. ¿Qué resultados faltan? ¿Cómo termina esto? Bien, falta en realidad algunas zonas de México todavía como para poder dar el cierre final. Entonces, una vez que tengamos el resto de las localidades de allí, ahora sí vamos a hacer como un cierre global. Estefanía Zico, Vanessa Pereira, el presente de Ística Objetos por acompañarnos aquí en Sobre Ciencia. Felicitaciones, las esperamos por las dos cosas, con los resultados finales y ojalá con los nuevos proyectos, pues un tema que claramente tiene que ser abordado. Así que gracias por ahora. Muchas gracias. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos para el último programa del 2024 de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad la semana que viene.